Iván Ruiz es uno de los mejores expertos que hay en SEO en España. Es el fundador y es el CEO de la agencia SEOcom. Y también podéis encontrarle pues, en su blog personal, que es ivanruiz.net, si no me equivoco. Sí. Genial. Merci. Y hoy viene aquí a hablarnos de cómo debemos adaptarnos a los nuevos requerimientos que van saliendo a nivel SEO para hacer SEO en lo que queda de 2015, pero sobre todo dónde tenemos que poner nuestras miras de cara al año que viene, al 2016. Entonces, ¿estás listo, Iván? Pues le cedo la palabra a Iván. Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir al evento. Mi charla va a durar unos 40-50 minutos y voy a hablar de la parte del embudo de conversión que hace referencia a la captación de tráfico, en especial a la parte de tráfico orgánico, lo que viene a ser el SEO. Bueno, como os han dicho, soy Iván Ruiz, dirijo SEOcom, una agencia de marketing online especializada en captación y conversión de tráfico. Y como vamos un poco de tiempo, creo, si al final de la ponencia no tenéis tiempo para preguntas o lo que sea, aquí tenéis mis datos. Me podéis enviar un mail o un Twitter o cualquier cosa que queráis. El objetivo de la ponencia es intentar que tengáis claro lo que está bien y lo que está mal desde el punto de vista del SEO. El SEO es algo que está evolucionando constantemente. Se están haciendo muchas cosas, algunas cosas bien, otras cosas mal, pero al final hay una serie de reglas que se deberían cumplir. Por eso vamos a seguir una serie de 4 pautas para saber un poco lo que hemos estado haciendo hasta ahora en el mundo del SEO, es decir, desde que nació el SEO, cómo todas las acciones que hemos hecho en el pasado nos están afectando al SEO que estamos haciendo actualmente, cómo debemos actuar en el 2015 y próximamente, y al final hablaremos un poco de las cosas que nos van a venir en un futuro. El SEO es una cosa que viene desde el año 2000 y algo. Se hacía antes de que Google existiese. ¿Vale? Para entender un poco lo que está pasando actualmente, tenemos que entender el pasado. Y el pasado es esto. ¿Vale? ¿Alguien sabe lo que es el keyword stuffing? ¿No? Vale. Keyword stuffing posiblemente fueron una de las primeras acciones de SEO que se hicieron. Básicamente era repetir la palabra constantemente en un texto. Lo que se hacía era lo que hoy en día se llama texto optimizado. Lo que ahora mismo se le llama texto sobreoptimizado. Lo que hacemos es repetir mucho las palabras. Esto a día de hoy Google lo valora de forma bastante negativa. El siguiente punto que miramos es ocultar texto. Durante muchísimos años, estamos hablando del año 2000, 2002, 2003, los SEO se dieron cuenta que con texto Google lo que hacía era posicionar. Entonces, como a veces meter exageradamente texto en las webs no era bueno, lo que se hizo era pues, crear un texto y poner el color del fondo, con lo cual el texto no se veía. Es cutre, pero se hacía. ¿Vale? También lo que se hizo fue coger un texto CSS y moverlo fuera de la pantalla. Esto es un tema técnico, pero funcionaba. Y por último, que era básicamente coger el tamaño del texto y ponerlo a un tamaño de píxel 0, con lo cual no se veía. Esto hubo una época que funcionaba y los SEOs lo utilizaban. Cuando vimos esto que Google empezaba un poco a penalizar, lo que estuvimos haciendo fue generar texto automatizado. ¿Vale? Fuimos bastante listos y dijimos, hostia, si Google quiere texto, pues vamos a darle texto. Volumen. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, se montó de todo, ¿vale? Desde coger contenido de diferentes webs al mismo tiempo de forma automática y fusionarlo en un texto que más o menos tuviera un poquillo sentido y meterlo en nuestra página web. De aquí salieron muchos buscadores o muchas webs que a día de hoy tienen muchísimo tráfico, que lo que hacían, por ejemplo, era que cuando alguien hacía una búsqueda en su propio buscador, esa keyword la guardaban, generaban una nueva URL con esa keyword y filtraban los datos en base a esa keyword. De esta forma, a medida que iban saliendo, se van haciendo búsquedas, tu volumen de keywords indexadas es mucho mayor. Con lo cual te podías encontrar webs que tenían 1 millón o 2 millones de páginas indexadas. Contenido duplicado, pero existía. ¿Vale? Esto, a día de hoy, en algunos casos sigue funcionando. Es un poco triste, pero sigue funcionando. Después vinimos a la parte de intercambio de enlaces. La base de Internet es el propio enlace, con lo cual
lo que hicimos fue hablar con gente, el típico pie en las webs que pone webs amigas, ¿vale? Pues llegábamos a acuerdos con gente. El problema que hubo es que Google necesitaba más enlaces y lo que montamos fueron granjas de enlaces, ¿vale? Miles de webs. Os puedo poner un ejemplo de gente que ha hecho mucho dinero creando redes de webs. Redes de webs es comprar 1000 dominios, con unos scripts generar un montón de contenidos scrapeado por todos los lados, es decir, fusionado, contenido malo, lo genero a saco y en base a publicidad gano dinero. Eso hace 10 años, pues una red de 5000 webs básicamente genera bastante dinero. A día de hoy, Google detecta estas redes en cuestión de un día o 2 días. Y los 5000 dominios que montan los tienen que monitorizar o tienes que monetizar en básicamente un día o 2. Con lo cual, a día de hoy ya no es negocio, ¿vale? Todo esto, al final, ¿por qué los SEOs han hecho esto? Bueno, esto que os he comentado es un poco black hat, que es lo que mucha gente lo ha estado haciendo. Todo esto, ¿por qué lo hacemos? Básicamente porque nuestro target, al final, ha sido Google. Nuestro objetivo no ha sido pensar en el usuario, sino pensar en Google. Todas las cosas que hemos hecho hasta ahora era, Google quiere enlaces, le ponemos enlaces. Google quiere contenidos, le ponemos contenido. Google, ¿qué es lo que quieres? Te lo pongo, ¿vale? Ese era el objetivo porque era alimentar a Google. Y el problema que tenemos es que el objetivo de Google es muy diferente. El objetivo de Google, básicamente, es pensar en el usuario, ¿vale? Es enfocarse 100% al usuario. Es algo que estamos diciendo en, creo que prácticamente todas las ponencias que se están haciendo el día de hoy. Todas estas acciones, al final, han provocado que Google se vaya cansando, ¿vale? Pensad que Google necesitaba variables y nosotros se las dábamos, ¿vale? Entonces Google se ha ido reinventando. Google ha estado haciendo cambios porque cuando ellos o alguien detectaba que Google quería alguna cosa, lo que nosotros hacíamos se la dábamos y Google buscaba algo para neutralizar esto que hacíamos, ¿vale? Por este motivo, Google lleva desde el 2002 sacando cambios de algoritmos. Básicamente, algunos hacen referencia a temas de rendimiento de Google. Pensad que Google indexa una cantidad de información ingente. Es decir, hasta el Caffeine es uno de los algoritmos que había, el tiempo de procesamiento era lento. Cada vez es mucho más rápido y son algoritmos que va sacando constantemente. Los dos algoritmos posiblemente más famosos, ¿vale?, son estos dos, Google Panda y Google Penguin. No sé si alguien los conoce, por lo menos seguro que alguno lo ha sufrido. Estos son los dos algoritmos que a día de hoy más quebraderos de cabeza han llevado a los buscadores, a Google, a los SEOs. Primero es Google Panda. Google Panda al final lo que mira es la calidad del contenido, ¿vale? Básicamente lo que quiere es que el contenido sea bueno. ¿Cómo mira el rebote? Es sencillo. Cuando tú vas a la página de resultados, lo que viene a ser las SERPs, y buscas una keyword, si tú entras a ese resultado, te vas a la página y vuelves, el rebote, si es muy alto, Google considera que el contenido de esa página no es bueno. Si lo hace una persona no pasa nada, pero si el volumen de personas es bastante alto, tu página irá cayendo. Después está el tema de la publicidad o el contenido automatizado. Todo el tema de publicidad, es decir, cuando tienes mucha publicidad en la parte de arriba, es decir, la parte central hacia arriba, y tu site no tiene una autoridad muy alta, Google también te puede perjudicar. Con lo cual, todos estos son factores que debemos que mirar. Penguin es posiblemente el algoritmo que más ha perjudicado. Pensar que se ha hecho de todo a nivel de SEO. Se han hecho enlaces automatizados, manuales, se ha hecho de todo. ¿Esto qué hace? Analiza y detecta todo lo que sean políticas de enlaces no naturales. Todo lo que sean enlaces a nivel de granjas. El típico enlace ese de hotel barato en Madrid, que se encuentran algunos textos y te enlazan a tu página web, ese anchor text no es natural y Google lo penaliza. Y todo esto, Google al final lo hace principalmente por dos motivos. El primero es por el usuario. Pensar que el objetivo de Google es que el usuario encuentre todo lo que necesita dentro de su buscador. Por eso el SEO al final es fundamental para ellos. Incluso Google te dice que hagas SEO, que es bueno, ¿vale? No sé si habéis intentado probar otros buscadores como Bing
o Datoxborg o alguna cosa de estas. Es decir, lo intentas, pero el resultado es muy pobre comparado con Google. No se puede comparar, ¿vale? Y eso es el fuerte que tiene Google. Y obviamente Google, cuando tiene contento al usuario, lo hace por un motivo, que básicamente es dinero. Google es una empresa y tiene que dar resultados. Y cuanto más resultados que dé, mucho mejor. Esto es... Bueno, ¿sabéis que el 21 de abril hubo un supuesto cambio de algoritmo de móvil? ¿Habéis escuchado? Vale. Esto al final, bueno, se quedó en prácticamente nada. El motivo básicamente es claro. Es decir, Google tiene un problema de monetización a nivel mobile. Las webs no están optimizadas a nivel móvil, la gran mayoría. Con lo cual tengo que, de alguna forma, poner un toque de atención y la mejor forma es sacar una alerta. Es decir, en la vida Google había notificado con 3 meses de antelación que iba a sacar un algoritmo. Eso no lo ha hecho nunca. Y ahora va y dice que el 21 de abril va a haber un cambio de algoritmo y encima te dice que si tu web no es responsive o no cumple unas normativas a nivel mobile, algo puede pasar. Al final no pasó nada. Pero aquí ganaron dos. Uno es un montón de agencias que plantearon el terror en el mundo del mobile. Y dos es que consiguió Google que mucha gente se hiciera responsive, las webs. Y esto es un factor importante. Por tanto, ¿cómo debemos de trabajar el SEO en la actualidad? Lo primero es lo que os he comentado, el cliente. Es fundamental. Es decir, olvidaros de Google. Google existe y básicamente es un canal más, como puede ser el mail marketing o cualquier herramienta. Es un canal de captación de tráfico. Lo segundo que tenemos que hacer es construir una base sólida de nuestro proyecto. Durante la ponencia voy a hablar básicamente de a nivel de web. El SEO, ya sabéis que está el ASO, que es a nivel de apps, Apple Store o Google Play. Está el YouTube, hay un montón de herramientas. Cualquier sistema que tenga un buscador tiene un sistema de posicionamiento, un sistema de optimización. Aquí nos centraremos básicamente en lo que son búsquedas. Lo que tenemos que hacer es tener el SEO on-site y el SEO off-site, es decir, toda la partida a nivel de página y a nivel de todo el portal optimizado. Y pensar en el móvil. ¿Qué es tener el SEO on-page correctamente desarrollado? Pues tener las típicas URLs amigables, el keyword research, pensar, es decir, cómo el usuario nos busca, que el contenido sea único y bueno, como antes David comentaba el tema del contenido es el rey, eso en SEO se ha hablado muchísimo. Luego comentaremos un poco el tema del contenido. Tenemos que plantear también la arquitectura, tenemos sitemap, que nuestra web sea rápida, bla, 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 una serie de cosas que son muy, muy técnicas. Esto es fundamental. Pero es que también no nos tenemos que olvidar del móvil. A día de hoy, nosotros tenemos clientes que el 70% del tráfico es mobile, 100%. Es decir, un 70% del tráfico mobile significa que si tú no estás en el móvil tienes un problema. Si tu web no está optimizada para el móvil, tanto de experiencia de usuario, usabilidad, contenido, no vas a convertir. Y ese es el problema que se encuentra Google. Y esto básicamente es por esto. A día de hoy hay más usuarios mobiles que a nivel de escritorio. Y según Google, que estos son datos que genera Google, hay que saber si son reales o no, el 50% de las búsquedas, o más del 50% de las búsquedas que se generan en su buscador, vienen de dispositivos móviles. Con lo cual, a día de hoy, cualquier estrategia hay que plantearla en mobile. No hay otra opción. Por tanto, ahora tenemos una web que se lo denomina SEO-friendly. En muchas variables, en muchos CMS se llama SEO-friendly. Perfecto. Ahora tenemos resultados. Aquí lo que tenemos que mirar es si somos marca o no somos marca. Lo que Google entiende por marca no es si somos Coca-Cola o si somos X cosas, ¿vale? Google entiende como marca esa entidad que tiene menciones. Una marca puede ser Coca-Cola, obviamente, puede ser una persona, un blogger, alguien que tenga menciones. De alguna forma Google lo reconoce. Cuando tú tienes una marca y arreglas toda la parte del on-page, es decir, toda la parte de arquitectura, y tu marca tiene muchas menciones y mucho reconocimiento, podemos tener gráficas como esto. Esta gráfica es de un cliente de retail que básicamente es un cliente grande, tiene 250.000 usuarios o sesiones a nivel de tráfico orgánico, pero solo con tocar el on-page, ¿vale? Prácticamente se duplica el tráfico. Solo con el on-page. ¿Por qué? Porque esta marca tiene menciones. Este es otro ejemplo, lo mismo,
en abril de 2014 tocamos el on-page y también conseguimos que prácticamente se duplique el tráfico. Todo esto, ¿vale? ¿Por qué pasa? Por menciones. Cuando no sabemos o nadie nos reconoce, y ya os digo que al final menciones no es ser una marca conocida a nivel mundial, sino hay bloggers que se les conoce en su sector, ¿vale? Que tienen menciones, ¿vale? Consiguen tráfico. Si no tienes este reconocimiento mínimo, tu site será este. Tú puedes tener un proyecto que sea 100% optimizado, pero si no tienes menciones, es esto. No tienes nada, ¿vale? ¿Por qué? Por estos puntos. La arquitectura al final es primordial. Es decir, tener un proyecto súper optimizado a nivel de SEO, lo que nos va a permitir es que toda la fuerza que tenga se distribuya a los canales que nosotros queremos. Si no tenemos esta arquitectura, ¿vale? Tenemos que suplirla con la parte de popularidad. Y la parte de popularidad es a largo plazo. Cuesta mucho, ¿vale? Con lo cual está ligado. No puede ser que tengamos una cosa y otra, ¿vale? Popularidad al final son menciones, popularidad, enlaces, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué hago para crecer mi proyecto cuando tengo el on-page montado, mi página está optimizada, está perfecta? Lo que tengo que hacer primero es pensar que el SEO no es una cosa a corto plazo, es una cosa bastante a largo plazo, ¿vale? 1 y 2, pensar al final que el SEO hay que trabajarlo en conjunto de toda la empresa. No puede ser que tengamos el SEO en una esquina haciendo cosillas de forma friki. Tenemos que traer a gente de marketing, de comunicación, de PR. Es decir, al final tiene que trabajar en conjunto. Es fundamental. Lo que debemos potenciar es crear una marca. La pregunta esta, ¿la marca es un factor de posicionamiento? ¿Qué es lo que creéis? ¿Que sí o que no? ¿Sí? Vale, pues yo digo que no. ¿Vale? La propia marca no puede ser un factor de posicionamiento, porque Google no va a distinguir entre una marca y otra. Es imposible, no tiene sentido. ¿Qué es mejor, Coca-Cola o Pepsi? Es un algoritmo. Al final, la pregunta esta de ¿puede tener impacto positivo una marca en el SEO? Aquí la respuesta es que sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque básicamente, cuando alguien tiene un reconocimiento en la red, mayor o menor, las redes sociales, digamos que te ayudan a difundir el contenido. Al final, supongo que todos tenéis Facebook, ¿no? Al final, no sé si os pasa que cuando alguno de vuestros amigos crea un contenido en el Facebook, es muy normal que le deis al me gusta o a compartir. Y en el 99% de las veces ni miráis el contenido. No lo miráis, ¿por qué? Porque lo conocéis, es vuestro amigo y automáticamente le generáis. Lo mismo pasa con las marcas. Cuando tienes cierta afinidad por un blogger o por una marca en cuestión, ya sea grande o pequeño, muchas veces compartes sin pensarlo. Y esto genera un posicionamiento, genera muchas menciones. Después viene la parte de CTR, el click-through rate, lo que he comentado antes de cuando estabas en el buscador, clicas y se te va a la página. Eso está demostrado que es un factor de posicionamiento. Si tu click-through rate es alto, Google te posiciona. ¿Qué pasa cuando estás en una página de resultados y estamos a lo mejor en quinta posición? Estamos en quinta posición y somos una marca dentro del sector o de la temática mía más o menos reconocida. Pues que si tú tienes 10 resultados y tú estás en el cuarto o quinto y la gente te reconoce de alguna forma, es mucho más fácil que te clique ahí que clique los resultados superiores. Con lo cual, tu CTR mejora. Con lo cual, a nivel de posicionamiento sube. Y después viene la parte de inversión publicitaria. Al final, el SEO siempre se ha trabajado de forma online y nadie ha pensado en que toda la parte de marketing afecta al posicionamiento. No sé si habéis visto... Bueno, hay un anuncio de TripAdvisor que ha salido ahora en Estados Unidos, que básicamente lo que hace es, sale un buscador y pones hotel en Nueva York, si no me equivoco, sí, hotel en Nueva York, y sale un usuario en un hotel que es, bueno, deja un poco de desear, ¿vale? Y la siguiente búsqueda que hace es TripAdvisor, Nueva York TripAdvisor. ¿Por qué? Porque al final lo que quieren es que la gente busque hotel en Nueva York TripAdvisor. ¿Por qué? Porque se asocia a marca. Y eso ayuda a posicionamiento. Es vital esto. Esta campaña es una campaña que posiblemente los SEOs hayan participado dentro del proyecto. Es de marketing porque además sale en televisión, en Estados Unidos y eso. Pero tiene una capa de posicionamiento SEO. Y esto ayuda.
Después viene la parte del contenido. Hemos estado comentando que el contenido es el rey, que es lo que se necesita, bueno, es lo fundamental para una estrategia SEO. El problema es que necesitamos contenido de calidad, ¿vale? Es lo que al final hemos necesitado. Hemos pasado de generar un contenido sin pensarlo a un contenido que ahora es de calidad. ¿Qué problema nos encontramos ahora? Es que a día de hoy todo el mundo tiene contenido de calidad. Todo el mundo ya tiene su contenido, genera contenido, ya ves los textos y están más o menos optimizados de forma natural. Bueno, están bien. ¿Qué problema tenemos? Básicamente es que el contenido que generamos es un contenido pobre. Es de calidad dentro de la normalidad que hay, pero no es un contenido diferencial. Es un contenido que al final pues, nos cuesta 5 euros crear un post, porque muchas veces lo pagas. No se tiene en cuenta la experiencia de usuario, porque básicamente es un texto normal. No se mira el objetivo. Al final lo que se pide es, oye, quiero un texto para X. Pagas 5 euros y lo que tienes es un texto que te dan, ¿vale? Y aquí el problema que hay es que no tenemos un valor diferencial. Cuando tú estás pagando un contenido por 5 o 10 euros, no puede ser un contenido muy desarrollado. Al final lo que haces es generar un contenido de cualquier otro sitio, lo copias o cambias un poco el texto y lo pones. Esto es una gráfica entre la calidad y el esfuerzo a la hora de crear contenido. Google Panda es cuando tenemos muy poco esfuerzo de contenido, la calidad es muy baja. Google Panda lo penaliza. Luego nos encontramos lo que ha ido mejorando y es el contenido de calidad. Es un contenido que, bueno, está bien, es un texto, básicamente, es texto puro y está tiene un poco más de esfuerzo a la hora de realizarse. Y después tenemos lo mejor de las SERPs, es decir, vendría a ser el top 3, por así decirlo, el top 5. Este contenido es un contenido que, bueno, tiene alguna cosa más, tiene imágenes, está un poquito más desarrollado. El problema que tenemos en estas 3 líneas, o en las 2 últimas, es que es un contenido que es fácilmente escalable y realmente no aporta una gran experiencia de usuario. Y nuestros competidores pueden hacer lo mismo de forma más o menos rápida. Por tanto, tenemos que llegar a un punto en el que tengamos un contenido con un valor diferencial que nuestros competidores no pueden acceder a nosotros. Y tenemos que pensar cómo lo hacemos, ¿vale? Para eso vamos a poner un ejemplo. ¿Conocéis? Bueno, Google obviamente la conocéis. BuzzSumo, ¿la conocéis? ¿No? Bueno, BuzzSumo es una herramienta que lo que te permite es, por ejemplo, poner un keyword por el cual queréis posicionaros, no sé, viajes a Miami o inbound marketing, lo que queráis, filtrar por fechas, 24 horas, un mes, un año, idioma, país y el tipo de contenido. Y lo que genera es un listado con todas las webs o todos los artículos que más menciones tienen. Al final tenemos un contenido que son, por ejemplo, el primer artículo tiene 3.200 shares entre Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Son los más virales. ¿Qué debemos hacer? Coger el top 10 de resultados de Google por las keywords que queremos y el top 10 de resultados por BuzzSumo. Y hacernos preguntas, ¿vale? Las preguntas que nos tenemos que hacer es, esos 20 contenidos que tenemos, ¿a qué preguntas responden? ¿Vale? Tenemos que saber qué preguntas responden. ¿Qué tipo de experiencia de usuario proporcionan? Es decir, ¿es puro texto? ¿Generan imágenes? ¿Son vídeos? ¿Son audios? ¿Qué es lo que contiene? Y por último, tenemos que analizar en términos de diseño, ¿vale? Mobile, velocidad, etcétera, etcétera. Y por último, hacernos una pregunta, que es, ¿qué tipo de información nos falta en este contenido? De todo lo que tenemos, ¿qué nos falta? Con esto, al final, lo que tenemos es una serie de variables que nos van a permitir generar un contenido con un valor diferencial muy alto frente a la competencia. No va a ser un contenido de 5 euros, va a ser un contenido que va a costar muy caro. Pero realmente, posicionarse aquí va a ser relativamente sencillo. Y que te desbanquen va a ser muy complicado. Aquí es el valor diferencial que tenemos que encontrar. Generar este tipo de contenido. Haciendo esto, daremos un salto y nuestros competidores les costará mucho acceder a nuestra posición. Luego tenemos la parte de promocionar. La parte anterior, en función de si tú tienes una marca más o menos conocida o tengas más o menos repercusión,
será mucho más fácil o más difícil que nuestro posicionamiento aumente. Con lo cual tenemos que promocionar el contenido, que es la parte de popularidad. Aquí lo que vamos a hablar son principalmente de dos cosas. Una cosa es el SEO, del link building, perdonad, y la parte de social media. El link building es, bueno, hay muchas críticas, hay gente que dice que es malo, gente que es bueno, ¿vale? La pregunta al final es si funciona o no funciona, ¿vale? Nuestra experiencia dice que el link building funciona. Lo que pasa es que tenemos que entender qué es el link building y cómo se hace el link building, ¿vale? Estos dos buscadores, Yandex es el buscador ruso por excelencia, aunque ahora Google está bastante pisándole los talones en Rusia. Los dos han intentado hacer pruebas para eliminar la fuerza del enlace dentro del algoritmo de posicionamiento. Incluso Yandex, el año pasado, eliminó dentro de las búsquedas transaccionales de la zona de Moscú el valor de los enlaces. Y si no me equivoco, hace 2 o 3 meses, Yandex eliminó esa funcionalidad porque dijo que los resultados eran pésimos. Google ha hecho otras pruebas, no tan radicales como Yandex, pero tampoco han funcionado. Al final, el problema que tenemos aquí es que intentamos quitar el valor a una de las cosas que son fundamentales en Internet. Es que Internet nació básicamente gracias a un hipervínculo. Si eliminamos la fuerza de un hipervínculo, Internet pierde toda la fuerza. ¿Qué están haciendo los buscadores? Intentar que el enlace no tenga la fuerza que tiene actualmente. Hace un mes, si no me equivoco, un mes y medio, Google sacó una patente que lo que pretendía era coger información de otros canales que no sean enlaces, como puede ser email marketing, por ejemplo. Google al final tiene YouTube, tiene Gmail, tiene un mogollón de portales que tienen millones de usuarios, con lo cual él puede saber si yo, por ejemplo, recomiendo información a través de un email y vosotros realizáis una transacción a través de un email. Esa información, en la patente, no quiere decir que ahora mismo la haga, Google en la patente plantea de utilizarla. Con lo cual conseguiremos que el enlace no tenga la fuerza que tiene ahora tan grande y se distribuya entre los diferentes canales. Ya puede ser email marketing, publicidad convencional, etcétera, etcétera. Por tanto, la pregunta siguiente es, ¿el link building es para todos? Vamos a poner 2 ejemplos. Mango es una marca que ya conocéis. Tiene 3.200.000 enlaces. ¿Creéis que deben hacer link building esta gente? Si entendemos el link building como irnos a un blogger y que el blogger nos ponga un enlace, pues no tiene sentido. Es decir, si mañana tienen 3.192.034, nadie se va a enterar. Ni Google ni Mango. Tienen que hacer campañas de marketing, que es lo que hacen, y de alguna forma vincularlas al SEO, para que directa o indirectamente la gente les mencione. Luego tenemos otro ejemplo, que es Ethereum. Es una marca de té, mucho más pequeñita, y que en este caso tiene 2.385 enlaces. Si os fijáis, Mango tiene 3 millones, si no me equivoco he dicho, y aquí tiene 2.000. Al final son dos cosas que son diferentes. El objetivo de esta gente es tener marca dentro de su sector del mundo del té. Para hacer eso, tenemos que plantear cómo debemos hacer el link building. Y tenemos que plantear cosas que nunca deberíamos hacer. ¿Vale? Lo primero es el link building automatizado. Quien tenga blog seguro que ha recibido comentarios de spam, de viagras y de cosas varias. Eso al final se hace a través de herramientas. Eso no sirve para nada, no tiene sentido. Eso es un enlace que pierde el valor constantemente. El segundo que tenemos que mirar es especificar el anchor text. El anchor text es la palabrita para la cual te enlazan. La gente normalmente te dice, ponme un enlace por hotel barato en Barcelona. Eso tampoco tiene sentido. Nadie enlaza por hotel barato en Barcelona, ni hotel barato en Madrid, ni por una keyword que la gente esté buscando. No tiene sentido. Y después, la última parte es la parte del footer, la parte del pie de los buscadores, la parte del pie de las páginas web. Lo típico donde ponía webs amigas o gente que te enlaza. Esto hasta hace poco lo utilizaban mucho los medios de comunicación. Tampoco funciona. Todo esto, a día de hoy, Penguin, el algoritmo anterior, lo penaliza. Y os digo que limpiar un portal o un proyecto con link building automatizado es largo, y largo estamos hablando de muchísimos meses. 2, es muy costoso,
¿vale? Y 3, a veces hay que plantearse si merece la pena hacerlo, ¿vale? Todo depende de la marca que tengas. Por tanto, ¿qué debemos hacer para que todo esto funcione? Lo que debemos hacer es centrarnos en la calidad de los blogs. Quien nos enlace tienen que ser los mejores. ¿Por qué? Porque posiblemente esos blogs que son tan buenos y que ven nuestro contenido serán referenciados por otra gente que no tienen tanta calidad. Con lo cual generamos naturalidad. Al final mucha gente lo que hace es reescribir contenido de los bloggers o de las webs que son grandes. Lo segundo es olvidarnos de follow, no follow y todo esto. Follow, ¿sabéis lo que es? Supuestamente es para que Google transmita el PageRank, que es el valor que da a los enlaces. Y con el no follow, supuestamente Google lo hizo para que la gente no transmitiera PageRank a nivel publicitario. Lo que pasa es que al final los SEOs hemos hecho de todos con esto. Con lo cual me da igual el follow o no follow. ¿Por qué? Porque busco la naturalidad. Habrá gente que pondrá y gente no pondrá. Me da igual, no es importante. Y tercero, el anchor text. El anchor text es el que el usuario crea. Normalmente es la marca. Lo más normal es que tengamos muchos enlaces de marca o muchos enlaces del estilo de clic aquí y cosas así. ¿Por qué? Porque es como la gente enlaza. No hay otra opción. Por tanto, el link building, lo mejor es hacer marketing. Intentar de alguna forma promocionar nuestro contenido por los diferentes canales y que la gente los enlace de forma natural. Obviamente, habrá que hablar muchas veces con bloggers, llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Pero si lo podemos hacer de forma natural, con marketing, muchísimo mejor. Aquí os voy a poner un ejemplo. El caso de Teterum, ¿vale? Básicamente lo que han hecho para conseguir link building es hablar con bloggers y youtubers y entregarles unas muestras de producto. El coste para ellos es muy bajo y la experiencia de usuario del blogger que recibe un té con una serie de cosas añadidas, pues es satisfactoria. ¿Qué conseguimos con esto? Gente, como un blog de cocina, que te crea un artículo, que crea unas fotos que son súper buenas y es un texto bastante interesante. Escribe lo que quieran, es decir, no le decimos si quiere escribir, si no quiere escribir. Si no quiere escribir, porque no escriba y que se tome el té y que le guste, ¿vale? Pero si escribe, escribirá súper bien. ¿Qué conseguimos también? Que en YouTube hayan, creo que 170 o 160 personas que tienen vídeos en YouTube y hablan sobre la marca. Y todo esto, básicamente, el coste es enviar un test, una prueba. Y sin obligar. Quien quiera lo hace y quien no quiera no lo hace. El punto que viene ahora es el social media. Es decir, aquí hay un gran debate sobre si el social media posiciona, no posiciona, etcétera, etcétera. Yo no os lo voy a decir, no tengo ni idea si posiciona o no posiciona. Y creo que nadie lo sabe. Habrá los que dicen que sí y los que dicen que no. Yo os voy a plantear algunas señales. Ahora mismo Google ha llegado hace, creo que unas semanas, otra vez un acuerdo con Twitter, ¿vale? Hace unos años tenía un acuerdo, ahora mismo ha vuelto a hacer un acuerdo para captar la información de Twitter. Según Google lo ha realizado porque hay tanto volumen de información de Twitter que si Google tiene que estar indexando constantemente la información, acaba tumbando los servidores de Twitter. Y la mejor forma es coger la información a través de un feed de datos. Esto lo comentaron hace 2 semanas. ¿Todo esto por qué lo hace? Porque al final Google tiene una información de lo que está ocurriendo en tiempo real. No sé aquí si Google tendrá información de los usuarios, pero para mí es casi prácticamente lo más importante, saber quién es quién. Si Google sabe quién es quién a nivel de usuario en cada Twitter, las menciones que tendrá cada tweet tendrán un valor diferente. Pongamos un ejemplo. Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los inversores más famosos del mundo. Cuando este señor dice que mañana va a invertir en Apple, por así decirlo, mañana las acciones de Apple van a subir como la espuma. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una autoridad que es espectacular. Si yo ahora digo, mañana voy a comprar acciones de Apple, nadie se va a enterar, porque no soy nadie en el mundo del mundo de las inversiones. Con lo cual, ese tweet tiene diferentes valores en función de quién lo hace. Con lo cual, si Google, que yo creo que realmente es el acuerdo que han cerrado con Twitter, consigue esta información, mejorará mucho los resultados.
todos los estudios indican que los tweets que Google está indexando son imágenes, hashtags y URLs. Esto, a día de hoy, es lo que indican los informes. Con lo cual, lo que está haciendo al final es contextualizar toda la información. Con URLs tiene contenidos, con hashtags tiene un contexto y con imágenes es lo mismo, es otro contexto. Estas dos imágenes, bueno, ahora este acuerdo funciona básicamente en google.com, que es la versión inglesa, y funciona en dispositivos móviles. Y esto es como se están viendo. Cuando haces una búsqueda, aparecen en la parte de arriba. El tema si posiciona o no. Twitter, nosotros en el anterior acuerdo que tuvo, sí que utilizamos Twitter para posicionar. Y posiblemente ahora también se podrá. Lo que hay que tener en cuenta es que Twitter no sirve para posicionar cualquier dato. Sirve para posicionar datos en un espacio de tiempo. ¿Por qué? Porque Twitter es temporal. Con lo cual, si hacemos cualquier acción, tiene que ser para cosas que tengan un inicio y un final muy corto. Ejemplos, partidos, conciertos. Es decir, cuando en el anterior acuerdo con Google, nosotros utilizamos Twitter básicamente para posicionar esto. Partidos de fútbol, conciertos, todo el tema de entradas. ¿Por qué? Porque un concierto es de aquí 2 semanas. Entonces, si conseguimos viralizarlo a través de Twitter, podríamos mejorar el posicionamiento. Después viene Facebook. Yo no sé si Facebook posiciona o no. A día de hoy tiene 5.900 millones de páginas indexadas que son post. Todos los posts los tiene indexados. El problema que hay es que el contenido es esto. Es bastante pobre. Son enlaces. Yo soy de los que pienso, que al final cada uno puede pensar lo que quiera, porque al final es muy complejo este tema, es que Facebook no ayuda a posicionar. Aquí sí que tenemos un enlace y tendrá más o menos repercusión. Pero Google en ningún momento sabe si este señor es real o no es real. Y creo que a día de hoy todos sabemos que en Facebook podemos hacer me gustas, los que quieras. Básicamente se compran. Con lo cual, Google al final no tiene la variable de si son reales o no son reales. ¿Y qué nos depara un poco el futuro? ¿O qué estamos viendo ya prácticamente? Hummingbird, ¿sabéis lo que es? ¿Vale? Es el algoritmo que sacó el año pasado, que básicamente lo que hacía era... hasta hace poco Google no entendía el significado de las palabras. No entendía el significado del texto. Básicamente entendía el significado de las palabras. Cogía un contexto y más o menos pillaba un poco de qué iba el texto. A día de hoy, básicamente Google lo que entiende es el texto y puede llegar a determinar si es más o menos de calidad dentro de sus limitaciones. Pero al final es un tema de tiempo para mejorarlo. ¿Esto por qué utiliza? Porque al final tenemos herramientas como Siri o Google Now que básicamente lo que haces es preguntarles. Cada vez la gente utiliza o escribe menos y habla más. Si os fijáis, hay una generación que utiliza el WhatsApp con audio. No escribe en el WhatsApp. A mí me resulta extraño ir por la calle hablando con el teléfono así, pero la gente lo hace. ¿Y eso por qué es? Porque la gente deja de escribir. Y los buscadores lo están entendiendo y tienen que entender las cosas para ver el significado que hay. Además, en Chrome, si utilizáis Chrome en Google, aparece este iconcito que lo que hace básicamente es que tú le puedes hablar a Chrome y responderle. Le preguntas y él te responde. Te transcribe eso a una pregunta. Este vídeo básicamente es un vídeo de 10 minutos, que no vamos a poner entero, obviamente, pero básicamente lo que hace es una conversación que tiene un usuario con el Google Now. Y hace incluso preguntas concatenadas, del estilo de ¿quién es el presidente de Estados Unidos? ¿Quién es su mujer? Hasta hace poco, cuando le preguntabas quién era su mujer, no sabía realmente. Si iba por otro lado. Aquí te dice quién es la mujer. ¿Vale? Entiende el significado y el contexto. Incluso las preguntas, en función de tu geolocalización, pueden variar la respuesta. Con lo cual, esto principalmente es una de las herramientas que tenemos que potenciar. Luego tenemos YouTube, que es una de las plataformas que Google se gastó más dinero y que nosotros, o por lo menos mi generación, lo utiliza para una cosa, pero la generación que viene lo utiliza para básicamente como herramienta de búsqueda. Ver tutoriales, ver información, etcétera, etcétera.
Los números de YouTube son espectaculares, es decir, tiene más de 1.000 millones de usuarios, cada día la gente ve cientos de millones de horas en YouTube, el número de horas que los usuarios visualizan vídeos cada mes se incrementa un 50% y se suben 300 horas de vídeo cada minuto en YouTube. Básicamente, YouTube será la plataforma de búsqueda próximamente y Google lo entiende y por eso se gastó lo que se gastó al comprarlo. Y ya para finalizar, vamos a plantear algunos puntos. Primero es que Google tiene unas normas. Si las sabes o no las sabes, no es importante. Las tienes que cumplir y punto. ¿Vale? Con lo cual, hagamos las cosas bien. Porque si no, Google nos puede llegar a penalizar. Y si nos penaliza, son costes. Y según qué marcas, pues se lo pueden o no permitir. Segundo, es que el contenido es clave. Creo que eso ya está claro y está más que repetido. El problema que hay es que tenemos que generar un contenido de calidad y un contenido que tenga un valor diferencial. Si no generamos un contenido de valor diferencial, nuestros competidores van a hacer lo mismo. Con lo cual estaremos batallando en una liga que no tiene sentido. Tenemos que gastarnos un poco más de dinero en un contenido que sea muy, muy diferente para que nuestros competidores no puedan alcanzarnos. El link building funciona y yo creo que funcionará toda la vida. Lo único que hay que entender qué link building se hace para qué marca. Si somos un Mango que tiene 3.200.000 enlaces, hay que hacer un marketing adecuado a esta marca. Si somos una empresa que nadie la conoce, pues tenemos que hacer otro tipo de link building. Tenemos que adaptarnos un poco a las necesidades de cada cliente. Y el tema de las redes sociales, quitando ya el tema de si posicionan o no, yo sí que creo que las redes sociales son una variable, vamos a decir, el juez. Si yo tengo un contenido que es muy viral en bloggers, es decir, vamos a decir, o la gente menciona mucho en diferentes webs, lo lógico y lo natural es que en las redes sociales también se hable de mi blog. Porque si no, no tiene sentido. Es decir, tenemos un montón de gente que menciona mi blog en diferentes webs, pero en las redes sociales nadie habla de mí. ¿No os parece extraño? Es raro. Con lo cual, al final, las redes sociales nos van a permitir ser este juez y determinar si realmente es natural o no natural. Y ya para finalizar, quiero comentar que al final el SEO no es el friki este que está abajo con los informáticos trabajando. El SEO tiene que estar en el centro del negocio, con marketing, con comunicación, con estrategia de negocio, etcétera. Tiene que estar alineado. A día de hoy, creo que los que mejor lo han entendido son algunos medios de comunicación que tienen dentro de la redacción, en el centro, a los SEOs. Hasta hace poco estaban con los informáticos en la planta de abajo. Ahora los han metido porque entienden, o se les ha impuesto, no sé, que al final, si están los SEOs trabajando con los redactores codo a codo, los resultados serán mucho mejores. Y esto es todo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo. ¿Alguien tiene preguntas para Iván? A ver. Aniol. ¿Sí? Hey, aquí. ¿Puedes volver a levantar la mano para que te encuentre? Gracias. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, enhorabuena por la presentación, ha estado muy bien. Yo quería comentar Gracias. un poco lo del tema de las redes sociales, que al final no se sabe, como tú bien dices, si tiene repercusión o no, pero sí me ha sorprendido que comentaras que, bueno, lógicamente es tu opinión, de que Facebook realmente no tiene un gran potencial a la hora de posicionar y que Twitter sí para eventos más cortos. Me ha sorprendido porque dices que, bueno, pues que los likes, que realmente que a día de hoy que muchas veces se compran y que no tiene, bueno, que es muy fácil de comprar, pero también pasa eso en Twitter. Es decir, tú ahora mismo en Twitter puedes comprar retweets, tienes redes de un poco como pasa, ¿no? Lo que sería todo el black SEO que decimos. Sí he hecho mis experimentos yo también y no tengo la impresión de que, o sea, yo sí tengo la impresión también como tú, de que mejora con Twitter,
pero no veo, o sea, le puedes meter a un texto con determinadas técnicas 150 retweets y, o sea, quería saber si tú ves alguna posibilidad para Google de poder el día de mañana darse cuenta de estos enlaces. Sí, bueno, no sé si estoy entrando Sí, en el no, tema, perfecto. A ver, el tema es lo siguiente. Nosotros antes, bueno, sabéis que Google tuvo 2 acuerdos con Twitter. Uno que pagaba, creo que era 40 millones de euros o de dólares por la información, y después se cansó y cortó. Y ahora otro que han llegado que no se sabe si pagan o no pagan. Cuando pagaban, ¿vale?, la información sí que la tenían. Y nosotros en aquel momento sí que conseguíamos posicionar básicamente con Twitter. Ahora mismo eso es un acuerdo que fue hace 2 o 3 semanas. Yo creo que Google no quiere, el contenido no le interesa porque lo puede conseguir de varias formas. Para mí, yo creo que lo que le interesa a Google de Twitter es quién es quién. Al final, Twitter tiene muy claro quiénes son los usuarios reales y no son los reales. ¿Vale? ¿Cómo se puede llegar a saber esto? Básicamente por la geolocalización. Al final, tú estás aquí ahora poniendo un tweet y cuando pones un tweet te geolocaliza aquí. Y luego tiras a tu casa, es decir, este usuario se va moviendo y se va geolocalizando. Con lo cual, Twitter sabe si este usuario es real o no es real. Con lo cual, si interviene, si Google coge esta información, que al final yo creo que básicamente es el acuerdo real, Google va a saber si tú eres real y va a poder ponderar más o menos la información. A nivel de Facebook, bueno, Facebook y Google no se llevan muy bien porque básicamente se están luchando por una tarta de pastel que es la publicidad y no creo que lleguen a un acuerdo tan fácilmente, ¿no? El problema que hay es que Google no puede acceder a si este usuario es real o no es real. Por eso lo veo más difícil. Aún así, las redes sociales nos tienen que servir básicamente para viralizar el contenido. Cuando yo veo cosas en las redes sociales que me gustan, lo leo y algunas veces lo retuiteo o algunas veces las utilizo como menciones en artículos que escribimos. Con lo cual, ese afecto, esa acción a nivel social nos ayuda. Y después, al final, si has visto, casi todos son enlaces. Un tweet es un enlace, un Facebook también hay un enlace, con lo cual tendremos más o menos valor. Aprovechando, ¿no tienes la impresión de que promocionan mucho Google Plus en el sentido de que a nivel personal no lo usa nadie, pero ellos cada vez que tú le metes un poco de chicha en Google Plus sí que te mejora más el posicionamiento? O sea, yo le veo más valor, lo retroalimentan, digamos. A ver, Google Plus, desde mi punto de vista, no era una estrategia para competir con Facebook, sino lo que yo creo al final era que Google, el objetivo que tenía era saber quién generaba el contenido de quién. Por eso estaba toda la parte de autor, etcétera, etcétera. A día de hoy, quien utilizaba Google Plus básicamente han sido los SEOs, ¿vale? Y cuatro más del mundo del marketing. Es decir, mi hermana utiliza Facebook y nunca la he visto en Google Plus, y le digo Google Plus y no va a saber ni lo que es. Con lo cual, al final está perdiendo el valor porque no tiene fuerza. Y eso, la parte de autor de los listados, si os fijáis, ya no aparecen. Está quitando la fuerza porque realmente la estrategia que tenía Google con Google Plus era poder targetear el usuario. Al final, el negocio de Google es targetear los intereses de cada uno de vosotros para que la publicidad sea lo más segmentada posible. Con Google Plus, si hubiera funcionado bien o si hubiera tenido posiblemente la base de datos que tiene Facebook, la habría rentabilizado de una forma espectacular, porque sabría todos tus intereses. A día de hoy ya lo sabe, porque al final tiene muchos canales, pero con Facebook ya habría sido la bomba. Yo realmente Google Plus lo veo que no funciona. Está muerto. Cualquier día de esto Google dirá, mira, lo descontinuamos y se acaba. Personalmente, ¿eh? Pues nada, muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Buenas. Has comentado antes que los enlaces a otras páginas que tengan relación con tu marca en el footer penaliza. ¿Hay otro lugar para ponerlas y que no penalice? Porque al fin y al cabo también son enlaces, ¿no? Es que yo particularmente las tengo en el footer. Sí, el problema que tienen los enlaces, cuando yo me refiero a enlaces en el footer o en el blog roll, que es la parte, digamos que es todas esas páginas que se repiten en todo tu portal. Esos enlaces los tienes que utilizar para navegación hacia tu site. ¿Por qué? Porque si tú enlazas a mi blog y tienes 1000 posts, mañana yo tengo 1000 enlaces. No tiene sentido. Entonces Google ha eliminado esta parte a nivel de fuerza. La diferencia, el tema que hay es que hay dos opciones. O no da valor a tu footer
o depende cómo hayas hecho el enlace, te puede considerar como que estás intentando manipular el algoritmo, con lo cual te puede penalizar. A nivel de medios, hubo muchos medios que tuvieron problemas de penalizaciones porque en la parte del footer la mayoría tenían enlaces que se pagaban. Entonces, cuando tienes una penalización de Penguin, recibes una notificación a través de Webmaster Tools y te dicen que básicamente es que se te ha penalizado por una política no natural de enlaces. Entonces, básicamente ya sabes, bueno, normalmente quien ha hecho esto ya sabes de dónde vas. Otra cosa es que por desconocimiento lo hagas. Eso ya es otra historia. Pero no hay otra opción. Es quitarlos. ¿Alguna otra pregunta? Ah, mira, sí, allí detrás. Buenos días. Felicitarte por la ponencia. Bueno, no te veo, pero... Aquí. Vale. Mira, es que yo trabajo en un medio de comunicación Sí. y quería hacerte una consulta. Nuestros medios son muy verticales y al principio, cuando iniciamos y generamos un blog muy temático, la mayor parte del tráfico nos viene a través de la newsletter, del email marketing. Sí. Y después ya vas ganando posicionamiento. Hicimos una experiencia que era no alimentar los usuarios por email marketing, sino directamente volcarlo a la red y ver cómo va fluyendo. Y detectamos, a ver si tú me puedes contrastar si es así, que al principio íbamos bastante bien ganando posicionamiento y en el momento que abrimos el email marketing con newsletter, que iban ya los contenidos directamente, bajamos en posicionamiento. ¿Puede tener algo que ver? ¿Qué significa abrir el newsletter? Sí, primero yo creo los contenidos Sí. y tú podrías llegar a ellos pues buscando por Google. Vale. No tenías una forma de llegar directamente a ellos, como si abro una newsletter que te la envía a ti por correo electrónico y cuando pinches en ese contenido ya vas directamente a ese contenido. ¿Puede tener algo que ver? En principio no tendría nada que ver. En principio son dos canales diferentes. Google en sus nuevas patentes está planteando el que también tenga referencias y a día de hoy nosotros no tenemos constancia de ninguna cosa que pueda afectarnos. Puede haber sido casualidad o cualquier otra variable. No lo sé. Gracias. Es difícil. Si no se ve es un poco difícil responderte. Hola. Aquí. Bueno, no sé dónde está. Ah, vale. Vale. Hola. Soy José Fachín. Yo tengo una pregunta como blogger que me gustaría hacértela. Se habla mucho de que el contenido, para medir también la calidad, es el contenido corto o largo. ¿Qué opinas tú de eso y cuál nos recomendarías? Bueno, para mí es el contenido largo. El problema que es que la gente cada vez lee menos. Con lo cual tú te trabajas un contenido brutal y si con analítica traqueas hasta dónde llega, te darás cuenta que la gran parte del usuario se queda en la mitad. Entonces, al final lo que hay que trabajar son temas como infografías, vídeos. La gente ve mucho más vídeos que contenido. Es no utilizar tanto texto y utilizar otros canales que la gente utiliza más. Yo creo que el vídeo, las imágenes son mucho más utilizadas. Al final es generar toda una estrategia utilizando diferentes medios. Y hablando puntualmente de texto, ¿cuál sería para ti un mínimo? Se habla de 300, casi todo el mundo dice 300, pero tú ¿cuál dirías? Eso dependerá. Al final, sí, es decir, menos de 300, 400 caracteres, bueno, palabras no es nada. Al final tienes que crear algo un poco decente. Al final hay que entender que estás intentando dar un valor diferencial al usuario, con lo cual, cuanto más calidad tenga tu contenido, mucho mejor. Entonces, yo te estoy haciendo esta pregunta porque es la que normalmente sale cuando tú hablas con un cliente, cuando hablas de la generación de contenido. La mayoría de ellos te dicen, hacemos un artículo, y para ellos un artículo es casi un poco más que un tweet. Sí, son las típicas 400 Entonces, palabras, que es un estándar que se ha leído con un post. Vale. Entonces lo veía como una pregunta que puede ser interesante. No, al final es generar un contenido que sea de calidad, que sea elaborado, con imágenes, vídeos, todo lo que necesites. Ahora no es un tema de que ahora voy a llegar a casa, voy a escribir un post y voy a meterle vídeos, audios, todo, porque alguien aquí ha dicho que sí, hay que hacerlo. Al final es crear algo de calidad para que el usuario lo vea. ¿Cómo tienes que analizarlo? Con Analytics y ver exactamente lo que la gente busca.
verás que hay contenidos que gustan más que otros. Ir adaptándote en función de las necesidades del usuario. Si ves que los posts con vídeos funcionan, pues a lo mejor te tienes que plantear hacer una parte de los posts en vídeo. Al final es ver, vamos a decir, tu público, qué es lo que quiere. ¿Vale? Sí. Uno de los factores de éxito de algunos buscadores verticales como TripAdvisor es el feedback de los usuarios de ese tipo de servicios. Una doble pregunta. ¿Puede perder Google búsquedas porque se vaya cada vez más a ese tipo de servicios verticales más cualificados, con más feedback de usuarios? Y la segunda parte es si Google va a tender hacia ahí, hacia cualificar eso, o si lo está haciendo ya. Es compleja la pregunta. A ver, Google está intentando meterse en todos los canales verticales que hay por el mercado. Es decir, si no me equivoco, en google.com/ creo que es Cars, tenéis básicamente un buscador de coches y podéis llegar incluso a comprarlos. ¿Vale? Es un buscador que es brutal. ¿Se ha metido ahí? Bien. Google se mete en todos los lados y, bueno, muchos los sigue utilizando y otros los abandona. ¿Vale? Eso lleva bastantes años. También está en temas de vuelos y cosas de estas. Al final, lo que Google quiere es que estés más tiempo en sus buscadores para generarte, bueno, o para generar básicamente más dinero. Entonces, yo soy de los que pienso que al final Google no puede tener toda su información a nivel de Google porque si no perdería credibilidad. Si al final entras en la página de resultados y los únicos datos que te da es de Google, pues al final tú vas a decir, oye, pues a lo mejor a Google le pagan. ¿Vale? Por eso está la parte orgánica, que yo creo que es súper importante, y la parte de pago. Yo creo que no. Que al final él estará haciendo incursiones, pues si alguna cosa funciona o coge datos, pero al final, para mí, intenta tener las cosas separadas. Yo creo que si Google no diese información a TripAdvisor o no cogiera esta información, la perdería. Además, Google coge los comentarios de TripAdvisor y de todas las herramientas para básicamente dársela mejor al usuario. Pero yo creo que dudo mucho que Google un día mañana diga, oye, mira, voy a sacar un buscador, por ejemplo, de hoteles y me como el mercado entero. Que además que creo que ya lo ha sacado. Creo que ahí está el Hotels o alguna cosa de estas. Yo creo que no, porque básicamente creo que perdería credibilidad. Es como, hay mucha gente que dice, Google tiende a poner toda la página de resultados de publicidad. Yo creo que cuando Google ponga Google AdWords en toda la página de resultados, creo que Google ha muerto en ese momento. Porque básicamente tú sabrás, es como que todo lo que hay es publicidad. A día de hoy, el porcentaje de clics se va más hacia la parte orgánica que hacia la parte de pago. Es una diferencia muy alta. Aún así, Google factura lo que factura, ¿no? Factura muchísimos millones. Hay que buscar un equilibrio. Yo soy de los que no piensa que vayan a luchar. No sé si te he respondido. Es que al final es una opinión, básicamente. Gracias. Pues si queréis, si alguien quiere hacer la última pregunta, si no pasamos ya a la siguiente conferencia. Espera, allí al final. Bueno, pues mientras llega. La última pregunta y pasamos ya a la que será la última charla de la mañana. Hola, buenas. Hola. Los de aquí atrás estamos un poco mal posicionados. Sí, no te veo, pero... Habrá que hacer un poco más de link building por aquí, ¿vale? Para las siguientes charlas. Me ha parecido muy interesante y estoy muy de acuerdo contigo en lo que decías del branding. Y creo que cada vez es más importante. Entonces mi pregunta igual es un poco más práctica, concreta que las que se han hecho. ¿Qué pasa con esos proyectos que empiezan con branding cero, con links cero, con muy poco contenido? Tú como experto, se te planta un cliente y te dice, oye, voy a empezar un proyecto de cero, ¿qué es lo primero que tengo que hacer más allá del SEO on page? Todo lo que puedo hacer hacia afuera para empezar. ¿Cuáles serían, digamos, 3, 4 consejos primeros por los que debería empezar? Vale. Cuando viene un cliente que no tiene, es lo típico, soy una marca nueva, no tengo nada, lo que al final tienes que
general es, bueno, nosotros al final somos muy transparentes con el cliente y se le explica, oye, estás ahora mismo en una situación en que las cosas van a ir a largo plazo. Si tu objetivo a día de hoy es vender mañana, olvídate del SEO, ¿vale? Vete a otros canales porque el SEO no lo vas a tener en meses. Entonces hay que empezar a trabajar el SEO de forma poquito a poco, generando contenido, generando marca. Al final, en función de tu producto, por ejemplo, la gente de Teterum, lo que hace al final es entregar productos, packs. Y esta gente lleva un año y medio. Presupuesto muy bajo, con lo cual es, como no tengo dinero para hacer campañas de marketing súper chulas, lo que hago es con mi propio producto entrego muestras. ¿Vale? Son pequeñas acciones que te permiten tener cierta autoridad. Tienes que entender un poco que hay dos opciones. O vienes con un presupuesto muy alto, con lo cual se pueden hacer un mogollón de cosas, o si no, hay que ser muy creativo y plantear cuáles son las estrategias con poco presupuesto que nos van a permitir crecer de forma orgánica. Al final no hay claves porque hay que analizar qué proyecto, qué contenido es, pero al final es eso, es crear contenido, plantear tu estrategia on-page muy buena y plantear una estrategia de comunicación y de marketing con una capa SEO para todo, para que te repercuta a corto o medio plazo en tráfico orgánico. Vale, pues muchas gracias, Iván. Gracias.